Bueno, ahora vamos a tener a don Rodrigo Arboleda. Don Rodrigo Arboleda tiene una distinguidísima carrera empresarial. Fue graduado de MIT, fue el presidente de Octa para América Latina. Luego presidió la empresa One Laptop Per Child y ahora tiene la tragedia de ser mi compañero en el Innovation Council de la ciudad de Coral Gables, donde compartimos las ideas de Aquiles, las ponemos a prueba todos los santos meses, tratando de hacer que la ciudad se vuelva una Smart City como Estocolmo, que es quizás nuestro modelo más importante porque sí, es la ciudad más inteligente del mundo. Entonces, sin más, le doy la palabra a don Rodrigo Arboleda para su presentación sobre propiedad privada y tecnología. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Soy arquitecto de profesión y por motivos del destino me tocó participar desde hace muchos años en temas de educación y tecnología. En el año 84, en el año 82 en realidad le montamos al presidente Belisario Betancur de Colombia la parte tecnológica de su proyecto de educación a distancia. Y desde eso me picó el bicho de la tecnología y cómo se aplicaba a la vida moderna. Recientemente he formado hace 3 años otra fundación sin fines de lucro llamada Fast Track Institute, que trata desde llevarle a las ciudades el acelerar la adopción de tecnologías exponenciales, y voy a explicar ahora un poquitito en qué se trata el término tecnologías exponenciales, en vez de rechazarlas, pero con tal de que tengan un impacto social positivo. Para darles un ejemplo sensato, banal, pero muy ilustrativo, si solamente nos dedicáramos en este momento a promover el concepto Uber, no la compañía Uber, sino el concepto de movilidad como un servicio y no movilidad como la posesión de un activo llamado automóvil, y solamente con el propósito de crear riqueza en la ciudad o en el país, pero descuidamos el minimizar el daño colateral que esa tecnología específica le causa a un sector de la sociedad llamado taxistas, estaríamos haciéndole más un mal a la sociedad que un bien a la sociedad, porque precisamente lo que se trata es de crear una situación de beneficio para toda la sociedad. Entonces lo que estamos tratando de promover es que las ciudades adopten todas estas tecnologías, y las llamamos exponenciales porque en los últimos 110 años viene comportándose de una manera similar a algo que fue muy específico y muy puntual en los años 50, que fue cuando el señor Gordon Moore, fundador de Intel, detectó que los procesadores de los computadores estaban duplicando cada 18 o 24 meses la velocidad de procesador y al mismo tiempo disminuían a la mitad el costo, que se llamó la ley de Moore. Y eso ha sucedido desde los años 50 hasta hoy en día, todavía sigue comportándose de la misma manera, y por eso es que este aparatito tiene más capacidad de cómputo que todos los computadores que se utilizaron para llevar el hombre a la luna. Esto tiene más capacidad de cómputo que todos los computadores que se llevaron el hombre a la luna. Entonces, en los años 80, hubo otro científico llamado Ray Kurzweil, que se dedicó durante varios años de los años 90 a ver si todas las tecnologías del mundo de la informática se comportaban de la misma manera que se comportaban los procesadores de Gordon Moore. Y de eso ha nacido una palabra que se llama la singularidad está muy próxima, que es su libro famoso, donde dice que la inteligencia artificial y todo lo derivado de este procesamiento va a crear unos cambios fundamentales en la manera como la vida se va a comportar de aquí en adelante. Entonces, ese preámbulo lo hago para que ustedes entiendan muy bien que la palabra exponencial significa algo que cada 12 a 14, 18, 24 meses se duplica, porque arranca de 0 a 1, a 2, a 4, a 8, a 16, a 32, a 64, 126, etc. Entonces es lo que le atribuyen la famosa idea o historia, que no creo que sea cierta, pero le atribuyen a Sherazade en Las Mil y Una Noches, que le pidió a su sultán que le diera un grano de arroz por cada uno de los cuadros del ajedrez, y cuando iba en el cuadro 29 ya no había arroz con qué darle en todo el reino y el sultanato. Entonces, eso aplicado a la vida moderna significa 2 cosas. Primero, que hay 4 tecnologías en este momento que pueden ser fundamentales en el cambio de la sociedad. La primera es la que llamamos nosotros verdaderamente inteligencia artificial,
La otra es el manejo masivo de datos, lo que llaman Big Data Analytics. Lo tercero es una palabra que de aquí en adelante posiblemente la vamos a tener que grabar aquí, los que están muy adeptos a los tatuajes. Se llama blockchain, que les voy a explicar en qué se trata. Y por ello, esas tres palabras, conjuntamente con la manera como se aplican, van a significar un cambio profundo. Entonces, hay una cuarta dimensión práctica que nos puede ayudar a cómo expandir, de qué se trata en este momento en materia urbanística, ya poniéndome el sombrero de arquitecto, el tema del futuro de las ciudades futuras. Acabo de venir de Shanghai, de un proyecto muy grande, y de Madrid en otro con la fundación de Norman Foster, tratando de visualizar cómo van a ser las ciudades en el futuro bajo todos estos cambios, especialmente con el automóvil autónomo eléctrico. El autónomo eléctrico va a cambiar totalmente el perfil de las ciudades. Pero paradójicamente con eso hemos visto la multiplicidad de viviendas que no están registradas en ninguna corriente catastral y por consiguiente que el gran porcentaje de la economía es una economía negra o una economía gris, como mínimo, informal, que no tiene base de sustento propio legal. Entonces, como bien lo dice uno de los miembros de acá del grupo, que es Enrique Garci, en su proyecto, en su libro de coautoría sobre el otro sendero, lo que estamos tratando de hacer es crear una base de expandir la base de la pirámide y fomentar la propiedad privada en la base de la pirámide, que es la gran masa poblacional de todos nuestros países. Y para eso estamos recurriendo a una tecnología que tiene que ver con las anteriores que les dije, que es la tecnología de los drones. Yo hago parte, como bien lo sabe Beatriz, de la Junta Directiva de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Miami, pero más importante aún, del Center for Computational Sciences, que tiene el supercomputador más grande de todo el sur de Estados Unidos y que el manejo de datos masivos es importantísimo. Pues con ellos se ha creado un proyecto de volar unos drones a muy baja altura que tienen una capacidad de resolución de medio centímetro. Entonces están haciendo planes catastrales de las ciudades donde vuelan por todas las favelas y todos los lugares donde de otra manera sería un aerofotogramétrico a gran altura, que es costosísimo, es un avión especializado con unas cámaras de altísima resolución. Hoy en día, a una centésima parte del costo, se puede crear un plano, pero con una precisión inclusive mucho mayor que el de un vuelo aerofotogramétrico, para determinar qué propiedades existen que no están registradas en el registro catastral, qué materiales están usando. Al tener la manera de tener los materiales, pueden darse más o menos conciencia de cuánto puede ser el valor físico en pesos o en dólares o en la moneda local de cada propiedad, y de esa manera expandir la base poblacional con registro. Eso tiene la aplicación, y acabamos de concluir un proyecto en mi ciudad natal, Medellín, de cómo bancarizar a la gente mediante la propuesta de democratización del acceso a la banca. El problema tiene que ver algo también con la palabra corrupción. Resulta que los dineros de la mafia, que no se utilizan para el próximo embarque de droga porque les sobra tanto dinero que no necesitan reciclar, lo están utilizando en crear un pool de préstamos, préstamos tiburón, lo que llaman loan sharks, al 20% mensual cobrado diario. El tipo de préstamo se llama el pagadiario o el gota a gota, precisamente porque lo cobran diario o gota a gota, y por lo tanto el internal rate of return es monumental y está acabando con el ahorro público, el ahorro privado de la gente, del público. Entonces hicimos un proyecto en el cual, utilizando blockchain, que es una manera de registrar archivos autónomos y distribuidos. Son tres palabras un poquito delicadas de utilizar. Es un sistema autónomo distribuido de registros de archivos. Por lo tanto, la palabra corrupción se empieza a eliminar de ese proceso, porque nadie va a poder controlar ese sistema de archivos. Es un archivo que está en millones de computadores, cada uno con un pedacito milimétrico de la información que estaría en un registro, estar diseminada por muchas partes. Entonces,
esa palabra blockchain dicen que va a ser tan importante en este momento como en el año 2005-2006 fue la palabra Internet, porque va a traer a la sociedad dos conceptos. El primero, el concepto de confianza, y el otro de esperanza. Entonces, ¿qué hacemos? Con estas 4 o 5 cosas que les he contado, lo que se está haciendo es crear una base de datos gigantesca de propiedades que antes no estaban posiblemente registradas y entregarle la propiedad a las gentes y simultáneamente bancarizar a estas personas con todos los procesos de bancarización que pueden haber, porque la banca hasta el momento venía desaprovechando o desatendiendo el llegar a esa masa poblacional porque era muy costoso manejar una cuenta bancaria para mover 20 o 30 dólares al mes, o no les significaba ningún rédito porque no tenían un colateral que dar a los préstamos. Entonces, simultáneamente con hacerle el registro a la propiedad privada, que ya como hemos visto es la base fundamental de nuestras democracias, lo que estamos tratando de hacer es ampliar la base de la pirámide que tengan capacidad de ahorro y de préstamo. Y por lo tanto, la tecnología es la que está jugando el papel importantísimo en este momento de defensa y de promoción de la democracia vía la propiedad privada. Muchas gracias.